Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del Corazu Superíndice 3N. Sean bienvenidos una vez a su canal favorito, el refugio donde nos deleitamos desmenuzando los dramas, los rumores, los secretos inconfesables y los salseos jugosos y picantes del mundo del espectáculo. Hoy, mis queridos, tenemos un banquete digno de la realeza del chisme, una historia que, como un buen vino, ha madurado con el tiempo, ganando complejidad y sabor. Una historia que lleva aún más menos os dando vueltas en el imaginario colectivo, generando pasiones desbordadas, debates acalorados y teorías conspirativas dignas de una novela de espuas. ¿De qué copyright hablo? Pues agárrense fuerte a sus asientos porque vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja turca que incendió la pantalla chica y los corazones de medio mundo con su arrolladora cómica, su innegable magnetismo y su talento desbordante en la exitosísima serie Erkenci Quay, o Pu Jaro Son más menos Ador, como la conocimos y amamos en Latinoamu Copyright Rica. Prepúrrense mis chismosos de alcurnia, porque hoy nos adentraremos en el misterio profundo, en el laberinto de las evidencias contradictorias, en el juego de las indirectas sutiles y en las miradas que valen que mil palabras. ¿Hubo realmente un amor secreto, un romance prohibido, una pasión superíndice 3N desenfrenada entre Can y Demet Ayu de las CU maras, lejos de los focos y los flashes? Fue todo una estrategia de marketing fríamente calculada, una puesta en escena magistral para impulsar la serie a niveles copyright ricos de popularidad. O como diría mi abuela, somos unos románticos empedernidos, unos ilusos incorregibles que vemos amor donde solo hay amistad sincera y profesionalismo impecable. Vamos a diseccionar cada detalle, a analizar cada gesto, a interpretar cada silencio, desde el principio de esta historia hasta el día de hoy, sin dejarnos ni una sola migaja de información superíndice 3N por el camino. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este chismecito de alto calibre, de esos que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo, quiero recordarles a todos aquellos que son nuevos por AQ, que acaban de aterrizar en este oasis de salseo y cotilleo, que no se olviden de suscribirse al canal. Activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, esos festines de drama, salseo y mucha, pero mucha información superíndice 3N jugosa, de esa que nos encanta compartir y comentar entre amigos. Y si ya son parte de esta gran familia de chismosos apasionados, du copyright genme un like gigante, un me gusta colosal, para demostrarme su amor incondicional y su apoyo constante. Asu que sin preúmbulos, sin rodeos, sin dilacio superíndice 3N vamos al luo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, mis queridos, es una de esas historias que te atrapan desde el primer instante, que te enredan en sus redes como una tela de araña irresistible. Dos superíndice 3 venes, ambos bendecidos con una belleza deslumbrante, un talento innato y una cúmica arrolladora que parecua desafiar las leyes de la física, traspasando la pantalla y llegando directamente al corazo superíndice 3N de los espectadores. Desde el primer capítulo de Erkenci Quay, la magia entre Candivit y Sanemain, esos personajes que encarnaron a la perfección superíndice 3N, era palpable, casi tangible. Las miradas intensas, cargadas de significado, las sonrisas CU superíndice 3 cómplices, que revelaban secretos compartidos, los roces accidentales, que encendían chispas en el aire, todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos que entre Can y Demet había algo mucho que una simple relación superíndice 3N profesional, un simple compañerismo en el set de grabación superíndice 3N. Y claro, el público, ese ente voraz e inquisitivo que todo lo ve y todo lo sabe, no tardó en darse cuenta. Los fans de la serie, que se multiplicaban exponencialmente día tras día en todos los rincones del mundo, comenzaron a crear comunidades online, foros de discusión superíndice 3N, grupos de Facebook y cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción superíndice 3N, cada palabra pronunciada por Can y Demet. La teoría de que existía un romance secreto, un amor prohibido, una pasión superíndice 3N oculta entre ellos se convirtió superíndice 3 en una obsesión superíndice 3N para muchos, en una verdadera religión superíndice 3N para algunos. ¿Y qué copyright de Can y Demet al respecto? Pues como suele ocurrir en estos casos, cuando el misterio es el ingrediente principal y el silencio es la mejor arma, mantenúan un hermetismo total, una discreción superíndice 3N absoluta. En las entrevistas se mostraban amables y profesionales, sonrientes y educados, pero siempre evasivos, cautelosos y esquivos cuando se les preguntaba directamente sobre su relación superíndice 3N.
Somos muy buenos amigos, nos llevamos de maravilla, disfrutamos mucho trabajando juntos, tenemos una gran química en la pantalla, eran las respuestas típicas, los lugares comunes que solían utilizar para desviar la atención superíndice 3N y evitar revelar la verdad. Pero claro, los fans, esos detectives incansables, no se conformaban con eso. Querían necesitaban anhelaban la confirmación superíndice 3N oficial, la prueba irrefutable de que su sueño más menos esa fantasía de ver a Khan y Demet juntos en la vida real, era posible, que su amor traspasaría la pantalla y se convertiría en una realidad tangible. Y la verdad es que a lo largo de los meses que duró superíndice 3 la grabación superíndice 3N de Erkenci Kwai, hubo muchos momentos, muchos detalles, muchas situaciones que alimentaron la esperanza de los fans, que avivaron la llama de la ilusión superíndice 3N. Por ejemplo, las fotos robadas, las imágenes filtradas que se difundían como la superíndice 3 Lbora en las redes sociales, en las que se les veía riendo y bromeando fuera del set de grabación superíndice 3N, relajados y despreocupados, como dos personas que disfrutan de la compañía del otro. Los vídeos espontáneos que grababan juntos para sus redes sociales, donde se mostraban CEU superíndice 3 cómplices y divertidos, compartiendo chistes y anécdotas, creando una atmósfera superíndice 3 esfera de intimidad que no pasaba desapercibida para nadie. Las miradas que se dedicaban durante las entrevistas, llenas de un brillo especial, de una intensidad que sugería algo profundo, algo significativo que una simple amistad. Pero uno de los momentos que revuelo causó superíndice 3, que generó una verdadera histeria colectiva, fue durante una entrega de premios en Turquía. Khan y Demet fueron galardonados con el premio a la mejor pareja de televisión superíndice 3N por su trabajo en Erkenci Kwai. Al subir al escenario para recibir el premio, Khan tomó la mano de Demet con una delicadeza exquisita y la miró fijamente a los ojos, como si quisiera transmitirle un mensaje en silencio. La química entre ellos era tan intensa, tan palpable, que el público presente estalló en aplausos y vítores, celebrando la magia de ese momento. Y para colmo, durante su discurso de agradecimiento, Khan pronunció unas palabras que dejaron a todos con la boca abierta, sin aliento: este premio se lo dedico a la mujer que amo. ¡Boom! La bomba explotó con una fuerza devastadora. Todos, absolutamente todos, interpretaron esas palabras como una confirmación superíndice 3N implícita, como una declaración superíndice 3N de amor encubierta, como la prueba definitiva de que Khan estaba perdidamente enamorado de Demet. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación superíndice 3N, de buenos deseos y de apoyo incondicional. Los fans estaban superíndice 3 ricos, extasiados, viviendo un sueño más menos hecho realidad. Parecía que su anhelo profundo, su mayor fantasía, finalmente se había materializado. Pero la felicidad, como suele ocurrir en estos casos, duró poco, demasiado poco. Al día siguiente, Khan Yaman publicó superíndice 3 un comunicado en sus redes sociales aclarando sus palabras, intentando sofocar el incendio que él mismo había provocado. Dijo que se había expresado mal, que había utilizado una frase desafortunada y que en realidad se refería a su madre, a quien amaba profundamente y a quien debía todo lo que era. Vaya jarro de agua fría. Vaya balde de realidad. Los fans se sintieron decepcionados, engañados y traicionados. Algunos incluso acusaron a Khan de jugar con sus sentimientos, de manipular sus emociones y de utilizar su amor para generar publicidad. A partir de ese momento, la relación superíndice 3N entre Khan y Demet se volvió superíndice 3AUN distante, frua, distante. Dejaron de publicar fotos y vídeos juntos en las redes sociales. Evitaban hablar el uno del otro en las entrevistas, como si pronunciar el nombre del otro fuera un tabú. Parecía que querían poner tierra de por medio, marcar una distancia insalvable y dejar claro, de una vez por todas, que entre ellos no había nada que una simple amistad, una relación superíndice 3N cordial y profesional. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener las apariencias, por ocultar la verdad tras una máscara de indiferencia, los rumores sobre su romance secreto no desaparecieron del todo. De hecho, se intensificaron adquiriendo nuevas dimensiones y matices cuando se supo que Khan y Demet habían tenido una fuerte discusión superíndice 3N, una acalorada pelea durante la grabación superíndice 3N de los últimos capítulos de Erkenci Kwai. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, siempre atentos a la vida privada de los famosos, llegaron a afirmar que la discusión superíndice 3N había sido tan intensa, tan violenta, que ambos actores se habían negado a seguir grabando juntos, poniendo en peligro la continuidad de la serie.
Obviamente ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 esta información superíndice 3N. Guardaron silencio como siempre. Pero lo cierto es que a partir de ese momento, la relación superíndice 3N entre ellos se enfrió superíndice 3, se congeló, se rompió superíndice 3 definitivamente. Dejaron de seguirse en las redes sociales, un gesto que en el mundo del espectáculo equivale a una declaración superíndice 3N de guerra. Y no volvieron a trabajar juntos en ningún otro proyecto, como si quisieran borrar todo rastro de su pasado compartido. Años después la pregunta sigue en el aire, flotando en el ambiente como un fantasma persistente: ¿hubo realmente un amor secreto, un romance prohibido, una pasión superíndice 3N oculta entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O fue todo una estrategia de marketing fríamente calculada, una puesta en escena magistral para impulsar la serie a niveles copyright ricos de popularidad? La verdad probablemente nunca la sabremos con certeza. Can y Demet siempre han sido muy discretos con su vida personal, celosos guardianes de su intimidad, y no han dado detalles sobre su relación superíndice 3N, ni siquiera indicios que puedan confirmar o desmentir los rumores. Sin embargo, analizando todas las evidencias, los testimonios de personas cercanas, los gestos captados por las cámaras y los silencios elocuentes, podemos llegar a algunas conclusiones, aunque sean provisionales y subjetivas. Es innegable que entre Can y Demet había una química especial, una conexión única, un magnetismo irresistible. Su relación superíndice 3N era palpable en la pantalla, evidente fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, los gestos, las palabras, todo indicaba que había algo más que una simple amistad, una relación superíndice 3N profesional. También Copyright N. Es cierto que la productora de Erkenci Kwai pudo haber utilizado los rumores sobre el romance entre Can y Demet para generar expectación superíndice 3N, para aumentar la audiencia y para promocionar la serie. Al fin y al cabo, el morbo vende, el misterio atrae, y una historia de amor en la vida real siempre es un buen gancho para captar la atención superíndice 3N del público. Pero en mi opinión superíndice 3N personal, en mi humilde visión superíndice 3N como chismoso empedernido, creo que sí hubo algo entre Can y Demet. Tal vez no un amor profundo y duradero, un romance épico digno de una novela, pero sí una atracción mutua, una conexión especial que surgió durante el rodaje de la serie, que se intensificó con el tiempo y que dejó una huella imborrable en sus corazones. Quizás las presiones del trabajo, las exigencias de la fama, las expectativas del público o simplemente las diferencias personales impidieron que esa relación superíndice 3N floreciera, que ese amor se consolidara. O quizás simplemente nunca estuvieron destinados a estar juntos, a compartir un futuro en común. Sea como sea, lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Su historia de amor en la pantalla, real o ficticia, nos hizo suspirar, ilusionarnos y creer en la magia del amor verdadero. Y eso, al fin y al cabo, es lo que importa, lo que permanece en el tiempo. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este repaso exhaustivo por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, un romance que nos tuvo a todos en vilo durante meses, que nos hizo vibrar de emoción superíndice 3N y que nos dejó con la miel en los labios. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mola química entre Can y Demet en Erkenci Kwai desató una ola de rumores sobre un posible romance secreto, un amor prohibido que trascendía la pantalla. Analizamos las evidencias, las indirectas, los gestos y los momentos clave que alimentaron la esperanza de los fans y que confirmaron la existencia de una conexión especial entre ellos. Y finalmente llegamos a la conclusión superíndice 3N de que, aunque nunca lo sabremos con certeza, es muy probable que haya existido una atracción mutua, una chispa que encendió la llama del amor, aunque no haya llegado a buen puerto. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de salseo, drama y emoción superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Ahora, quiero leer sus opiniones, conocer sus teorías y escuchar sus argumentos. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que hubo un amor secreto entre Can y Demet? ¿O fue todo una estrategia de marketing para impulsar la serie? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal.
Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superindice 3 vídeos llenos de chismes, rumores y salseo del bueno. Nos vemos en el Superindice 3 vídeo. Besitos y hasta la Superindice 3.